¿Siguen por ahí? Estamos ya listos para la última clase del día, ¿ya? Nutrición y dieta equilibrada. Ya, un tema muy importante ya para cerrar todos estos contenidos que hemos visto relacionados con nuestro organismo. Nos va a quedar una clase más de biología, pero que tiene que ver más con medio ambiente. Con esto ya vamos a terminar con nuestro organismo. Habíamos visto sistemas relacionados con la nutrición y ahora vamos a ver un poquito más sobre el proceso de nutrición en sí, ¿ya? Habíamos visto, recuerden, hace un par de semanas, el sistema digestivo. Vimos cómo por medio de la digestión, los procesos del sistema digestivo, ingeríamos alimentos, estos se transformaban en otras sustancias más sencillas y pasaban a la sangre. Estas sustancias que se extraen de los alimentos son los nutrientes. Hoy vamos a ver un poco más sobre los nutrientes y qué funciones tienen, cómo los debemos consumir también y qué consecuencias puede tener no consumirlos de manera adecuada. Entonces, ¿qué puntos vamos a ver en concreto? Vamos a ver algunos conceptos relacionados con metabolismo y nutrición para partir. Después vamos a ver qué tipos de nutrientes existen y qué función tiene cada uno de ellos. Después vamos a ver cómo está compuesta una dieta equilibrada o de qué manera aproximadamente debería estar compuesta. Y por último, vamos a comentar algo sobre algunos trastornos alimentarios que se pueden producir cuando no se consumen los nutrientes necesarios. Entonces, estos se consumen en exceso o hay un déficit de ellos. Entonces, empezamos con algunos conceptos muy importantes relacionados con este tema. En primer lugar, metabolismo. Metabolismo es una palabra que se utiliza mucho, incluso en la vida cotidiana. Hablamos de el metabolismo muchas veces asociado a si una persona tiene mayor tendencia a engordar, a adelgazar, pero el metabolismo es mucho más que eso. Es un concepto muy amplio que hace referencia o incluye todas las reacciones químicas y también procesos físicos que ocurren en cada una de nuestras células o en el organismo en conjunto. ¿Ya? El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas, procesos bioquímicos. Y dentro del metabolismo se puede diferenciar entre dos tipos de reacciones dentro de las reacciones metabólicas, que son las reacciones anabólicas y las reacciones catabólicas. ¿En qué se diferencian unas de las otras? Bueno, el anabolismo incluye aquellas reacciones de síntesis, de construcción. Es decir, cuando a partir de unidades de moléculas de pequeño tamaño se forman otras moléculas más complejas, eso corresponden a reacciones propias del anabolismo. Y para que esto ocurra, para construir algo, se necesita energía en forma de ATP, que es la molécula que almacena la energía en los seres vivos. ¿Cómo podemos saber, si no conocemos todos los procesos de nuestro organismo, si una reacción es anabólica o catabólica? Bueno, hay una pista que nos va a servir, son ciertas palabras que aparecen acompañando o formando parte de los nombres de las reacciones, que si estas reacciones son anabólicas pueden ser síntesis o génesis. ¿Ya? Es todo lo que tiene que ver con creación, construcción, por lo tanto suelen tener nombres como síntesis, fotosíntesis o génesis, glucogénesis, gluconeogénesis, construcción. Sin embargo, el catabolismo consiste en reacciones de degradación, cuando una molécula de gran tamaño se rompe para dar lugar a moléculas de pequeño tamaño. Por ejemplo, a partir de las proteínas se obtienen aminoácidos, a partir de los carbohidratos se obtiene glucosa, etc. Esto se hace, principalmente lo realiza el organismo, para producir energía. Entonces, las reacciones catabólicas son reacciones de degradación en las que van acompañadas por la liberación de energía. Y las podemos reconocer por ciertas palabras como degradación o lisis, que significa también ruptura. Bueno, aquí tenemos algunos organelos que habíamos visto en la primera clase que tuvimos sobre la célula. ¿Los reconocen? ¿Qué organelos son estos que tenemos aquí? Tengo aquí un organelo y otro al otro lado.
Están colocados aquí porque hay uno que tiene más que ver con las reacciones de tipo catabólico y otro que se asocia a un tipo fundamental de reacciones anabólicas. ¿Cuáles son? Aquí tenemos una mitocondria que se relaciona con las reacciones catabólicas porque en ella ocurre la respiración celular en la que a partir de la glucosa se produce energía. La glucosa se degrada y se produce energía. Por lo tanto, esa es una reacción catabólica. Mientras que al otro lado tenemos el cloroplasto donde ocurre la fotosíntesis. Y la fotosíntesis es una reacción anabólica, ¿ya? Un proceso anabólico porque en él se forman compuestos orgánicos utilizando energía. En este caso, la energía que procede del sol. Bueno, entonces, a ver, pregunta. ¿Cuál de los siguientes procesos metabólicos es catabólico? Recuerden las pistas que dimos en qué consistía cada uno de ellos. Tenemos fotosíntesis, glucogénesis, replicación del ADN y glucólisis. ¿Cuál de estos procesos creen que es de tipo catabólico? Recuerden que los procesos catabólicos, de los que teníamos a este lado, asociados a la mitocondria, donde se producía la degradación de sustancias y la producción de energía. Y algunas palabras clave para reconocerlos eran, como muy bien se ha dado cuenta Rosa, el sufijo lisis. Lisis significa ruptura. Entonces la glucólisis, que es la degradación de la glucosa, que es un proceso previo a que forma parte de la respiración celular, previo a esta, es un proceso de tipo catabólico. Muy bien, Jocelyn también. La glucólisis es un proceso catabólico porque se degrada la glucosa y se produce energía. Sin embargo, la fotosíntesis, la glucogénesis, que es la formación de glucosa, y la replicación del ADN, donde se forma otra cadena de ADN, son procesos anabólicos. Muy bien. Alternativa D, como muy bien están respondiendo. Bueno, otros conceptos importantes relacionados con nutrición. El gasto energético. La cantidad que nuestro organismo utiliza para llevar a cabo todas sus funciones, todos los procesos vitales y además las actividades que llevamos en nuestro día a día, recibe el nombre de gasto energético. Entonces, la cantidad de calorías que nosotros consumimos debe ser similar a la que, debe estar cercana a la que consumimos, a lo que corresponde al gasto energético, para que no ganemos ni perdamos peso. ¿Cómo podemos saber qué tipo de procesos forman parte del gasto energético? Bueno, como dice aquí, para una actividad moderada, para una persona que no es un deportista profesional, aproximadamente el gasto energético está compuesto en un 60-65% por el metabolismo basal. ¿Qué es el metabolismo basal? La energía necesaria para llevar a cabo nuestros procesos vitales cuando estamos en reposo. Energía necesaria para respirar, para que se lleve a cabo la circulación, se produzca el ciclo cardíaco, etc. Eso es el metabolismo basal, la energía que consumimos en reposo. Un 25% aproximadamente se consume en la actividad física que llevamos a cabo, para una actividad, como decíamos, moderada. Todos los movimientos que realizamos, si realizamos algún tipo de actividad física ya más específica, etc. Y todo lo que hacemos en el día a día, hablar, escribir, etc. Y por último, la acción termogénica de los alimentos. Se consume energía también en los procesos digestivos. Todos los procesos asociados a la digestión consumen energía y eso también forma parte del gasto energético. Que los alimentos producen energía, pero para digerirlos y absorberlos también se consume una cierta cantidad de energía. Bueno, y comentábamos que está también el metabolismo basal. El metabolismo basal está compuesto, decíamos que corresponde a la cantidad de energía que consumimos en reposo. Y ese metabolismo basal varía para cada persona dependiendo de distintos factores. Como ven aquí, por ejemplo, en la menopausia es más bajo el metabolismo. Es decir, depende de la edad, del ciclo en el que nos encontremos. Depende obviamente también de nuestra actividad.
aunque sea la energía que consumimos en reposo, pero las personas que son más deportistas tienen un metabolismo más alto. Depende también de si estamos sanos o enfermos, si nos encontramos en un proceso de crecimiento todavía o no, y de la actividad que realizamos, como decíamos. Y entonces es diferente para cada persona, dependiendo sobre todo de la edad, del estado de salud y de nuestra actividad. Bueno, lo siguiente que vamos a ver son los distintos tipos de nutrientes. Recuerden que nosotros ingerimos alimentos y los alimentos están compuestos por nutrientes. ¿Ya? Nutrientes que a todos nos sonarán sus nombres porque los vemos en la información de los alimentos que consumimos y siempre escuchamos hablar de ellos. Vamos a ver brevemente en qué tipo de alimentos se encuentran principalmente cada nutriente y qué funciones cumplen en nuestro organismo. ¿Cuál es, por lo menos, su principal función? En primer lugar, tenemos los carbohidratos, que reciben otros nombres también como hidratos de carbono o glúcidos. Dice aquí que son macronutrientes. Ven que tanto los carbohidratos como los lípidos y las proteínas son macronutrientes. Eso quiere decir que se encuentran en grandes cantidades en los alimentos, mientras que al final tenemos las vitaminas y sales minerales que son micronutrientes, porque aunque son fundamentales, se encuentran en cantidades muy pequeñas y se necesitan también en pequeñas cantidades. Bueno, carbohidratos entonces. ¿Dónde encontramos carbohidratos? Muchos de los alimentos que han mandado ahí por el chat tienen cantidades importantes de carbohidratos. Las papas, la pizza, el helado, aunque también contienen lípidos, los que han enviado en general, alguna proteína. Los carbohidratos se encuentran principalmente en alimentos como el pan, las pastas, los cereales, las papas. ¿Ya? Esa imagen que tenemos ahí corresponde a alimentos ricos en carbohidratos. Muy bien, los tallarines, dicen también Marianela. Todos esos alimentos contienen fundamentalmente carbohidratos. ¿Y qué ocurre con estos alimentos? Normalmente tendemos a pensar que hay que consumir poco porque engordan. Bueno, efectivamente, su función es aportar energía, pero por lo mismo son fundamentales. Si bien es cierto que quizás en general los consumimos en mayor medida de lo que se necesita, pero son fundamentales, se necesitan consumir varias veces al día, después vamos a ver más o menos cuántas, y su función es aportar energía. Energía a corto plazo, dice aquí, porque los carbohidratos son los nutrientes que se utilizan en primer lugar para producir energía y producen aproximadamente 4 kilocalorías por gramo. A continuación tenemos los lípidos, que se conocen también como grasas. ¿Dónde encontramos lípidos? Varios alimentos también de los que representaron. ¿Qué alimentos contienen grasas? Bueno, ahí los tenemos separados como en dos grupos, ¿verdad? Porque saben que hay grasas que son grasas insaturadas, que son más saludables que las otras grasas que son las saturadas, ¿verdad? Tenemos grasas de las que son muy importantes para nuestra nutrición en los frutos secos, en las paltas, como las que nos mostraba antes Paola, en el aceite de oliva, las aceitunas, etcétera. Ahí encontramos lípidos o grasas de tipo insaturado que son muy beneficiosas y las necesitamos también en nuestra dieta. Hay otras grasas que no son tan saludables, que son las que se encuentran más en los productos de origen animal, son las grasas saturadas, ya como tenemos ahí la carne de cerdo, vienesas, etcétera. ¿Qué función tienen los lípidos? También se utilizan para producir energía, pero nuestro organismo tiende a almacenarlas y mantenerlos como una reserva de energía. Por eso dice aquí que su función es el aporte energético a largo plazo. No producen la energía de manera inmediata, sino que se almacenan para que tengamos reservas de energía. También tienen algunas otras funciones, como por ejemplo la regulación térmica. Por eso que los animales que viven en lugares muy fríos, como las focas, osos polares, etc., tienen una importante capa de grasa bajo la piel, y eso los protege del frío. También se ven generalmente que las personas más delgadas suelen tener más frío que las personas que tienen más grasa.
¿ya? Porque tiene también esa función de aislación térmica. Proteínas. ¿Qué alimentos son ricos en proteínas? Bueno, las proteínas se encuentran fundamentalmente en alimentos de origen animal. Como ven ahí, las carnes, el pescado, los huevos, la leche, el marisco, pero también en algunos alimentos de origen vegetal, que son los que deben seleccionar muy bien y combinar las personas vegetarianas, sobre todo en las legumbres y frutos secos, y cereales también. Bueno, ¿qué función tienen las proteínas? Bien, están en los huevos, como dice Marianela. Son nutrientes que, si bien se pueden utilizar para producir energía, tienen otras funciones prioritarias. Y el organismo, por lo tanto, no las utiliza para producir energía, salvo que no tengamos nada de carbohidratos ni lípidos en nuestro organismo. Fundamentalmente, tienen funciones relacionadas con el crecimiento y la reparación de tejidos. Por lo tanto, si bien son importantes durante toda nuestra vida, son más importantes aún en la niñez y en la juventud. Muy bien, también están en las legumbres, efectivamente. Y por último, las vitaminas y sales minerales. Decíamos que estos son micronutrientes. Son sustancias que se requieren en cantidades pequeñas en nuestro organismo, pero que si no están presentes pueden dar lugar a muchos desequilibrios y enfermedades, ¿ya? Tienen diversas funciones dependiendo de la vitamina o la sal mineral a la que nos refiramos. Saben que hay distintos tipos de vitaminas que se nombran con letras generalmente, se clasifican como hidrosolubles o liposolubles, y sales minerales también que forman parte de ciertas proteínas, de ciertas moléculas de nuestro organismo. Por ejemplo, el yodo, el hierro, el calcio, esas son las sales minerales. Bueno, tienen funciones entonces fundamentales, aunque estén en pequeñas cantidades, y los encontramos sobre todo en las frutas y verduras, ¿ya? Aunque también están presentes en otros tipos de alimentos, pero sobre todo las frutas y verduras de diferentes colores son las que contienen más vitaminas y sales minerales. Ya, a ver si os ha quedado claro las funciones de cada nutriente. Pregunta: los nutrientes presentes en los alimentos cumplen diversas funciones en el organismo, como acabamos de ver. ¿Cuál de las siguientes relaciones es correcta? A ver, ¿dónde está asociado correctamente un nutriente con su función principal? La alternativa A dice: lípidos, aporte energético inmediato. B, glúcidos, recuerden que son los carbohidratos, almacenaje de energía a largo plazo. C, proteínas, reparación de tejidos. Y D, vitaminas, aislamiento térmico. ¿Cuál de esas relaciones es correcta? Los lípidos proporcionan energía de manera inmediata. Los glúcidos a largo plazo se almacenan. Las proteínas sirven para la reparación de tejidos. O las vitaminas como aislamiento térmico. Fíjense que las vitaminas vimos que tienen que ver con la regulación más bien de tipo químico, no con el aislamiento térmico de temperatura. Con el aislamiento térmico están relacionados los lípidos. Las proteínas, efectivamente, como están diciendo la mayoría, se utilizan para la reparación de tejidos, ¿ya? Para la creación de tejidos y la reparación. Por eso que son muy importantes, por ejemplo, para las personas que quieren desarrollar su musculatura. O sea, son importantes para todos, pero las personas que quieren tener un mayor desarrollo muscular necesitan consumir mayor cantidad de alimentos, porque tienen que crear ese músculo. Como les decía, muy importante durante la etapa de crecimiento, pero también durante toda nuestra vida, para no perder masa muscular y que nuestro organismo funcione de manera adecuada. Vamos, alternativa C, entonces. Hay que leer bien las preguntas, pero no pasa nada, aquí seguimos aprendiendo. Dieta equilibrada. ¿Qué característica debe tener una dieta para que sea equilibrada?
Bueno, hemos visto que existen distintos tipos de nutrientes, ¿verdad? Entonces, para que nuestra dieta sea equilibrada, tenemos que tener un aporte de todos estos nutrientes que hemos visto, en las cantidades en las que se requieren para que todo nuestro organismo funcione de manera adecuada y podamos llevar a cabo nuestras actividades. Hay una forma, una representación que se utiliza para indicarnos de manera aproximada las cantidades que debemos consumir de cada tipo de nutrientes o de cada tipo de alimento. Y esta es la pirámide alimenticia o alimentaria, ¿ya? Como ven aquí. Entonces, en la base de la pirámide tenemos los alimentos que hay que consumir en mayor cantidad, se indica aquí más o menos cuántas veces al día, y a medida que ascendemos tenemos alimentos que se necesitan en menor proporción. Entonces, como les decía antes, ven que los alimentos que nos aportan carbohidratos, como el pan, los cereales, el arroz y la pasta, las papas, tienen que estar presentes en una cantidad importante. Debemos consumir entre 6 y 11 porciones, aparecen aquí. Bueno, eso son porciones pequeñitas, pero son importantes en todas nuestras comidas. Después tenemos, en el segundo nivel, muy importantes también, las frutas y verduras, que también aportan carbohidratos y además, como veíamos, nos aportan la mayor parte de las vitaminas y sales minerales que debemos incluir también en nuestra dieta. Más arriba tenemos los alimentos ricos en proteínas, la carne de distintos tipos, pollo, legumbres, los huevos, etcétera, de 2 a 3 porciones al día. Y también los alimentos lácteos, leche, yogur, queso, también 2 o 3 porciones al día. Ya dependiendo, hay personas que no consumen cierto tipo de alimentos, entonces lo tienen que reemplazar por otros similares. Pero esto para una persona que más o menos coma de todo. Y por último, alimentos que se deben consumir en pequeñas cantidades. Las grasas, los aceites, independientemente de que haya grasas que son saludables y fundamentales para nuestro organismo, no debemos consumir cantidades tan grandes porque tienen un aporte energético muy grande, y los dulces, que deberíamos consumirlos solo ocasionalmente. En realidad no son necesarios en la dieta. Bueno, y para terminar ya vamos a ver algunos trastornos alimentarios, que como ven aquí están asociados a una ingesta que puede ser tanto deficiente como excesiva de alimento. Ven que, bueno, cuando la ingesta de alimentos es muy escasa, se produce la desnutrición. La desnutrición está asociada sobre todo a situaciones de extrema pobreza, de guerras, desastres naturales, pero sigue siendo muy importante todavía en nuestro planeta en ciertas regiones. Ocurre por falta de alimentos, pero puede ser también por falta de ciertos alimentos. Puede ser que las personas tengan suficiente cantidad de calorías en su dieta, pero no tengan, por ejemplo, proteínas, vitaminas, etcétera, si solo consumen, por ejemplo, arroz u otro tipo de cereal. Y la obesidad, un trastorno mucho más asociado a los países más desarrollados, en la que todos estamos en riesgo de caer. Se asocia a la vida actual, al sedentarismo, al consumo de comida rápida, y está relacionada con problemas como los que vemos aquí, ¿verdad? El exceso de grasas en la dieta, el aumento de colesterol, la hipertensión, la resistencia a la insulina o la diabetes de tipo 2 y la hipertensión. Todos esos son problemas muy asociados a la obesidad, que tienen finalmente como consecuencia los problemas cardiovasculares. Hay un indicador que nos permite saber cómo es nuestro estado nutricional, para ver si tenemos más o menos, mayor o menor riesgo de obesidad. Ya seguramente se lo hayan calculado ya en algún tipo de nutricionista o médico,
pero para que sepan la fórmula y lo puedan calcular también en su casa, el índice de masa muscular, que se representa como IMC, se calcula dividiendo el peso en kilogramos por el cuadrado de la estatura en metros. Por ejemplo, si una persona pesa 65 kilos y mide 1,68 m, tendría que dividir 65 entre el cuadrado de, ¿cuánto había dicho? Un 1,68. ¿Ya? Es decir, 1,68 por 1,68 y el peso lo dividimos entre ese valor. Eso nos da un número. Ese número debería estar alrededor de 20, como ven ahí, entre 18,5 y 24,9. Eso corresponde a un estado nutricional normal. Si está por debajo de 18,5, es un indicativo de que tenemos bajo peso, y por encima existe sobrepeso, y ya a medida que va aumentando tenemos los distintos grados de obesidad. ¿Ya? Entonces, esta es una forma sencilla y un poco simplificada de conocer nuestro estado nutricional. Obviamente no considera el porcentaje de grasa, no considera muchos otros factores personales, por lo tanto no es tan exacto, pero sirve para hacernos una idea de si estamos en un peso adecuado o no. ¿Ya? Así que se pueden apuntar la fórmula y después lo pueden calcular. Si no saben cuál es su índice de masa corporal, lo pueden calcular en la casa, teniendo una idea aproximada del peso y la estatura. Bueno, y hay otro tipo de trastornos alimentarios también que son más actuales, prácticamente antes no existían y cada vez son más comunes, sobre todo en ciertos países. Y bueno, son trastornos que involucran factores psicológicos, pero se transforman en enfermedades muy graves, y dentro de ellos están la anorexia y la bulimia. ¿Ya? Aquí tenemos unas imágenes un poco de en qué consiste en cada uno de ellos. La anorexia, como ya sabrán, es un trastorno que se da sobre todo en adolescentes y jóvenes, aunque puede producirse a cualquier edad, y es más frecuente en mujeres. Consiste en que la persona se ve gorda independientemente de cómo esté realmente, se sigue viendo gorda y por lo tanto trata de reducir la ingesta de alimentos al máximo, hasta llegar al extremo de poder morir por desnutrición. La bulimia es un trastorno relacionado, pero donde la persona también tiene una excesiva preocupación por el peso, pero sin embargo en momentos de ansiedad consume alimentos de manera desmesurada y después se provoca el vómito. ¿Ya? Por lo tanto, en ambos casos hay una preocupación por la imagen corporal, que puede estar influida por otras personas, por los medios de comunicación, etc. Y la alimentación no es adecuada. Bueno, para terminar ya esta clase, antes de ver unas preguntas finales, vamos a tratar de relacionar las imágenes que tenemos aquí arriba con las características que aparecen abajo. Ven que tenemos imágenes que están relacionadas con alimentos que hemos visto en la clase de hoy, pero también otras que están relacionadas con estructuras del aparato digestivo, que habíamos visto ya hace 2 semanas, pero como están muy relacionadas también, a ver si recordamos la función. La primera imagen, donde tenemos allá la leche, el queso, el pescado, carne, marisco. Y ya falta poquito para que nos vayamos a comer, así que no importa que nos empiece a dar un poco de hambre. Tenemos ahí esos alimentos. ¿Con qué característica los podemos relacionar? Son importantes para la reparación de tejidos, se deben consumir de 3 a 5 porciones diarias, realizan la absorción de nutrientes o producen bilis. Bueno, nos queda poquito tiempo, así que vamos a ir avanzando. Esos alimentos son importantes para la reparación de tejidos porque contienen cantidades importantes de proteínas. Después tenemos frutas y verduras. Hay pimentones, uva, peras, zanahorias, naranjas, limones. ¿Qué ocurre con estos alimentos? Que deberíamos consumir de 3 a 5 porciones diarias, ¿ya? A pesar de que en muchos casos no es así, debemos incluirlos en todas nuestras comidas.
El hígado, que tenemos ahí arriba. ¿Qué característica tiene el hígado? ¿Realiza la absorción de nutrientes o produce bilis? ¿Cuál de las dos? El hígado, que lo habíamos visto hace un par de semanas, es el órgano encargado de producir la bilis, que participa en la emulsión de las grasas, que permite que después se digieran y se absorban. Y por último, lo que tenemos acá es el intestino delgado. Y en el intestino delgado es donde se absorben la mayor parte de los nutrientes. ¿Ya? Se fueron digiriendo anteriormente en la boca, estómago, se continúan digiriendo en el intestino y de ahí pasan a la sangre, que en eso consiste la absorción de nutrientes. Bueno, y ya en los minutitos que nos quedan vamos a ver algunas preguntas para practicar un poco más lo que hemos visto. 1. ¿Cuál de las siguientes reacciones es catabólica? Ya habíamos visto una pregunta como esta. Recuerden, reacciones, el metabolismo está formado por reacciones catabólicas y anabólicas. Las reacciones catabólicas eran aquellas en las que se producía energía porque a partir de moléculas de gran tamaño se obtenían otras moléculas más pequeñas. ¿Cuál podría ser la respuesta correcta entonces? La fotosíntesis en las células vegetales, catabólica. La síntesis de proteínas que ocurre en los ribosomas, nos sirve para recordar la función de este organelo. La síntesis de glucógeno para almacenar energía, que es el glucógeno es un carbohidrato que está formado por glucosa y se almacena en el hígado y en los músculos. O la obtención de aminoácidos a partir de proteínas. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Los aminoácidos son las moléculas que forman las proteínas. Entonces, la obtención de aminoácidos a partir de proteínas es una forma de degradación. ¿Cuál sería entonces la reacción de tipo catabólica? Vamos, ¿alguien se anima a responder? Habíamos visto una pregunta bien similar a esta. Recuerden que síntesis, génesis, eran palabras indicativas de reacciones de tipo anabólico. Entonces aquí la única reacción catabólica sería la alternativa. Fíjense que la C nos habla de síntesis. Síntesis es anabólico porque se está creando, formando algo. El glucógeno está formado por glucosa. Cuando la glucosa, las moléculas de glucosa se unen para formar glucógeno, estamos ante una reacción de tipo anabólico. Como también están diciendo por ahí, Rosa, hasta el momento, la alternativa correcta sería la D. Una reacción de tipo catabólico. Muy bien, Maribel, Rosa, es la obtención de aminoácidos a partir de proteínas, porque es un proceso de degradación que permite la obtención de energía. Pregunta 2. ¿Qué consecuencia tiene para un niño o niña consumir pocos carbohidratos y grasas en su dieta? Alternativa A, escaso aporte de energía. B, obesidad en corto tiempo. C, problemas para coagular la sangre. Y D, huesos frágiles y fáciles de quebrar. ¿Cuál de estas sería una consecuencia de un consumo escaso de carbohidratos y grasas o lípidos? Nos habla de un niño o una niña, pero podría ser también en una persona adulta. ¿Qué ocurriría si consumimos muy pocos carbohidratos y grasas? ¿Qué le pasaría a la persona que tiene una dieta de esta forma? Alternativa A, B, A. Bien, efectivamente la alternativa correcta es la A, escaso aporte de energía. Tanto carbohidratos como grasas tienen como función producir energía, ya sea más a corto o largo plazo. Por lo tanto, si los consumimos de manera muy reducida, vamos a tener poca energía y también perderíamos peso. Por lo tanto, lo contrario a la obesidad. Muy bien, alternativa A. Pregunta 3. ¿Cuál de los siguientes alimentos, esas opciones que tenemos ahí, representa un desayuno equilibrado en nutrientes? A, pan con mantequilla y té. B, cereales con leche y fruta. Muy bien la pregunta anterior, casi todos respondieron bien. C, tocino, café y una galleta de agua. Y D, café con leche. ¿Cuál de esos sería un desayuno equilibrado? Porque contiene alimentos ricos en carbohidratos
en proteínas, en vitaminas y minerales. Alternativa B. Muy bien. Cereales, porque los cereales nos aportarían los carbohidratos y por tanto energía. Leche, que contiene proteínas y ayuda entonces a la reparación de tejidos. Y una fruta para aportar ahí las sales y las vitaminas que necesitamos. Muy bien también esta pregunta. Alternativa B. 4. Si se cuenta con 100 gramos de cada uno de los alimentos que se mencionan a continuación, ¿cuál presenta el mayor valor energético? Cuando vimos los nutrientes, vimos que tanto los carbohidratos como los lípidos y las proteínas aportaban energía. Y aparecía la cantidad de calorías que producían por gramo cada uno de ellos. Pero parece que no sé si hice mucho hincapié en ello, pero a lo mejor de todas maneras lo saben. También lo podrían intuir. 100 gramos de cada uno de estos alimentos. ¿En qué caso contener el mayor valor energético? ¿La carne, las papas, zanahorias o mantequilla? Imagínense que consumimos 100 gramos de cada uno. La carne, que es sobre todo rica en proteínas. Las papas, que contienen carbohidratos, ¿verdad? Las zanahorias, que también contienen carbohidratos, pero además tienen un porcentaje importante de agua. O la mantequilla, que contiene grasas, prácticamente todo grasas, lípidos. Hay varios se inclinan por la carne y otros varios también por la mantequilla. Y como les decía, no hice mucho hincapié en ello, pero los lípidos son el tipo de nutriente que tiene mayor cantidad, que aporta mayor cantidad de calorías por la misma masa. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la D. Lo que ocurre es que nadie se come 100 gramos de mantequilla, sin embargo de carne sí. La mantequilla son lípidos y tienen un aporte energético muy grande. Muy bien, respondieron varios, algunos rectificaron. Y última pregunta. Ya una pregunta donde solamente tenemos que analizar una tabla. Recuerden que les había dicho al principio que es importante practicar estas habilidades y con eso ya terminamos. Dice, observa la tabla y responda. La tabla representa la desnutrición en estudiantes de distinto nivel educativo en Chile. Los niveles son pre-kinder, kinder, primero básico y primero medio. Y el porcentaje de desnutrición, ven ahí que va variando 2,2% en pre-kinder, 1,8% en kinder, 2% en primero básico, 0,7% en primero medio. Y la pregunta dice, según los datos, ¿qué se puede concluir respecto a la desnutrición de los estudiantes en Chile? Alternativa A, aumenta a medida que los estudiantes crecen. Fíjese los valores y cómo crecen los estudiantes. B, afecta el rendimiento escolar en la enseñanza media. C, afecta más a temprana edad que a los adolescentes. Y D, los adolescentes se alimentan peor que los estudiantes pequeños. Fíjense en lo que representa la tabla. Más allá de lo que nosotros podamos pensar en este tipo de preguntas, tenemos que ver los datos y ver cómo se relacionan. Por ejemplo, ahí alguien responde que los adolescentes se alimentan peor que los estudiantes pequeños. Efectivamente, podríamos pensar eso. Y es probable que sea cierto, pero ¿qué nos muestra la tabla? Que el porcentaje de desnutrición, en el caso de los adolescentes, que serían los estudiantes de primero medio, es menor que en el caso de los niños más pequeños, de prekinder, kinder y primero, ¿verdad? Por lo tanto, como están respondiendo la mayoría, la alternativa correcta efectivamente es la C. Afecta más a temprana edad que a los adolescentes. Muy bien. Y con esta última pregunta que hemos respondido bien, en general han respondido bien también las anteriores, terminamos la clase de hoy. Nos queda una clase más de biología, como les decía, donde ya salimos de nosotros mismos, de nuestro organismo, y vamos a ver conceptos y procesos relacionados con el ecosistema y la biodiversidad, ya más de medio ambiente, y con eso terminamos las clases de biología y van a pasar a otras clases de ciencias. Muchas gracias a todos por la participación y ahora sí nos podemos ir a almorzar. Ojalá un almuerzo bien equilibrado con lo que hemos aprendido ya. Nos vemos el próximo día.